Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. El día de hoy vamos a estar trabajando con las funciones trigonométricas, de funciones directas, funciones inversas. Recordarán que la semana pasada estuvimos trabajando con las funciones trigonométricas directas y una vez que obteníamos las funciones trigonométricas, entonces de ahí calculábamos el ángulo que correspondía. Lo que vamos a hacer el día de hoy, chicos, es bastante similar. Vamos ahora a trabajar con las funciones trigonométricas inversas. Vamos a aprender también cómo usar la calculadora para poder, pues no sé, encontrar el valor numérico de esas funciones trigonométricas cuando sea necesario, cómo poder encontrar el ángulo de un triángulo cuando se tienen las funciones trigonométricas. Entonces, bueno, vamos a comenzar con un ejercicio similar a los que estuvieron haciendo en su última actividad de refuerzo, en el que tenemos un triángulo rectángulo. Recuerden que tiene que ser un triángulo rectángulo, o sea, un triángulo que este ángulo sea de 90 grados. Lo voy a poner aquí así. Entonces, para poder hacer nuestro ejercicio, lo primero que tenemos que definir es cuál es el ángulo que nos están pidiendo, cuál es el ángulo con el que vamos a trabajar. No lo sé. Vamos a suponer en este caso que en este ejercicio nos piden este ángulo. Vamos a trabajar solamente con un ángulo y vamos a suponer que este es el ángulo A. ¿Sale? Una vez que ya sabemos cuál es el ángulo con el que vamos a trabajar, entonces necesitamos, para poder poner las funciones trigonométricas, necesitamos conocer todos los valores de nuestro triángulo. Los valores me refiero, chicos y chicas, a los lados de los triángulos. Entonces, ya conozco que este lado tiene una unidad o tiene una magnitud de 23, este tiene una magnitud de 11, pero me falta conocer este. Entonces, a este le voy a colocar una letra. En este caso le voy a colocar la letra X. Y lo que vamos a hacer, como ya lo vimos en las sesiones anteriores, es calcularlo a partir del teorema de Pitágoras. Lo vamos a hacer así como muy rápido. El más grande elevado al cuadrado, en este caso el más grande pues obviamente es 23, elevado al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados también elevados al cuadrado. Al hacer los despejes me va a quedar que x cuadrada es igual a 23 elevado al cuadrado menos 11 elevado al cuadrado. Tomando la calculadora y haciendo las operaciones como lo hicimos en las sesiones anteriores, entonces simple y sencillamente sería 23 al cuadrado menos 11 elevado al cuadrado, y lo que te salga le sacas raíz, ¿sale? Y obtienes el resultado, que en este caso sale 20.199. Entonces vamos a ponerle 20.199. Vamos a trabajar preferentemente con 2, a veces con 3 pues cifras. Mientras más cifras utilices, pues el resultado va a ser más exacto. Con 2 es más que suficiente. En algunos casos podríamos trabajar con 3, también es bastante bueno, ¿sale? Entonces, una vez que ya tenemos esto, entonces tenemos que calcular la función seno. Recuerda que el seno del ángulo fulano, en este caso el ángulo A, es igual al cateto puesto sobre la hipotenusa. Ya vimos o ya trabajamos con la función coseno, que el coseno es igual, o en este caso del lado A, perdón, o del ángulo A, va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y también ya estuvimos trabajando con la tangente. Recuerden que se puede poner tan o se puede poner TG, es lo mismo. La tangente del ángulo A, que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Eso es lo que vimos en la sesión anterior. Lo que vamos a ver el día de hoy ahora son las funciones trigonométricas que se llaman funciones trigonométricas inversas. Las funciones trigonométricas inversas sería la primera, que sería la cosecante. De hecho, bueno, vamos a poner la cosecante del ángulo A. La cosecante no es otra cosa más que la inversa del seno. O sea, inversa de seno me refiero a lo contrario al seno en cuanto a que es 1 sobre seno. Por ejemplo, si nosotros nos dicen la inversa de un 4, tendríamos que ponerle un cuarto. Imagínate como que un 4 tiene un 1 en la parte de abajo. Al sacar la inversa, lo que estamos haciendo es cambiar los números de posición. El que estaba arriba lo pongo abajo y el que estaba abajo lo pongo arriba, ¿no? Entonces, en las funciones trigonométricas es muy similar, nada más que esas inversas tienen un nuevo nombre, vamos a llamarlas así, ¿no? Entonces, la cosecante del ángulo A es como si fuera 1 sobre el seno de A. Recordemos, o acabo de escribir, vimos en la sesión anterior, que el seno es el cateto puesto sobre la hipotenusa. Entonces, si la cosecante es la inversa, entonces la cosecante la vamos a manejar como la hipotenusa entre el cateto puesto. Como les he comentado en diversas ocasiones, chicos, no se trata de que te lo aprendas de memoria como si esto lo utilizaras para rezar o algo así por el estilo. Lo que necesitas es comprenderlo.
La diferencia es bastante simple. Si te lo aprendes de memoria, tal vez un par de semanas, tal vez un par de días lo vas a recordar porque lo estamos viendo y ya. Pero en cuanto terminemos de verlo, entonces pasarán algunos días y se te va a olvidar. Eso es más que evidente. Cuando nada más nos preocupamos por memorizar, en algún momento lo vamos a olvidar. Cuando nos preocupamos por comprenderlo de manera un poquito más consciente o de una manera diferente, no nada más memorizar, es cuando tenemos un aprendizaje un poquito más significativo. Entonces, significativos quiere decir que pues no se te va a olvidar, que algún momento a lo mejor lo vas a volver a ver y de inmediato lo vas a recordar, decir, sí me acuerdo cómo lo hacía y bla bla bla. Entonces, las funciones trigonométricas inversas pues significan lo contrario a las directas. Ya vimos seno, su inversa es cosecante. Ahora sigue otra que se llama secante. La secante del ángulo A es igual a 1 sobre coseno del ángulo A. Esto es importantísimo. No nada más es saber que es al revés y ya, sino saber que es la inversa de, por ejemplo, la inversa de la secante es el coseno, así como la inversa del coseno es la secante. Estas están bastante relacionadas. Luego lo vamos a ver en unas cosas que se llaman identidades trigonométricas. Lo vamos a volver a ver en algún momento. ¿Sale? Entonces, como el coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa y la secante es la inversa, entonces creo que podemos darnos cuenta de que aquí sería hipotenusa sobre cateto adyacente. Y por último, chicos, tenemos la cotangente. Cotangente se puede poner como CTG o se puede poner como cot, es lo mismo. La cotangente del ángulo A va a ser igual a 1 sobre la tangente del ángulo A. Y como es la inversa de la tangente, y la tangente ya habíamos visto la semana pasada que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, quiere decir entonces que ahora lo que vamos a hacer es poner el cateto adyacente sobre el cateto opuesto, ¿sale? Entonces lo que vamos a hacer en las actividades de refuerzo que vamos a hacer el día de hoy es trabajar con el triángulo como lo trabajamos en la sesión anterior, encontrar el valor de x como ya lo hicimos en la sesión anterior. Eso es importante que se siga repasando, pero ahora no nada más vamos a calcular seno, coseno y tangente del ángulo A, sino que vamos a calcular seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante del ángulo A. O sea, ahora ya vamos a trabajar con las 6 funciones trigonométricas. Entonces, aquí lo único que tendríamos que hacer, chicos y chicas, sería sustituir los valores. Recuerden que la hipotenusa es el lado más grande, ¿sale? Que si este es el ángulo A, entonces el que está enfrente es el cateto opuesto. Este le vamos a llamar CO o cateto opuesto. Y el otro cateto, por decirlo de una forma, o el cateto que forma parte del ángulo, lo vamos a llamar cateto adyacente. Entonces sustituimos los valores. La hipotenusa vale 23. El cateto opuesto vale X. Y X, lo acabamos de calcular, es 20.199. Al hacer la operación, recuerda que siempre tienes que trabajar con una precisión de al menos 4 cifras después del punto. Entonces, cuando divides 23 entre 20.199, vamos a obtener como resultado 1.1386. Y escribimos así, 1.1386. Lo mismo sucede en el caso de la secante, es la hipotenusa que vale 23 dividido entre el cateto adyacente. El cateto adyacente en este caso sería 11, que sería el cateto que forma parte del ángulo. Entonces le ponemos aquí 11. Y esto va a ser igual, entonces 23 dividimos entre 11, nos va a quedar un 2.0909. Entonces escribimos 2.0909. Y por último, chicos, vamos a escribir la cotangente de A, que sería en este caso el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. El cateto adyacente es 11 y el cateto opuesto es 199. Entonces le ponemos ambos valores, hacemos la división y nos va a quedar entonces 0.5445. Y así es, chicos y chicas, como tenemos que calcular las funciones trigonométricas o más bien funciones trigonométricas inversas, porque la semana pasada vimos las funciones trigonométricas directas. Ahora, como les comento, vamos a ver las funciones trigonométricas inversas. Y además de las funciones trigonométricas inversas que acabo de desarrollar, también vamos a aprender a utilizar la calculadora. Esto lo vamos a ver en la sesión en vivo con un poquito más de detalle. Los espero. ¿A qué hora nos toca? Nos toca a las 11, entonces los espero a las 11:15 de la mañana. ¿Nos toca a las 11? Sí, a las 11. Entonces los espero a las 11:15 de la mañana en sesión en vivo. Espero que se puedan conectar, chicos. Es bastante importante.
Hago la aclaración, obviamente, ¿cómo les diré? Se les ha indicado en múltiples ocasiones, pero hago la aclaración otra vez. La sesión en vivo no es en ningún momento opcional. Salvo que haya alguna dificultad técnica que se tiene que platicar con la dirección y cosas por el estilo, bueno, podría a lo mejor, vamos a decirlo así, entenderse que no puedes conectarte, pero no es si quieres. Hay muchos padres de familia que de repente no están debidamente informados, entonces me da mucha pena, pero si tengo que desmentirte en frente de tus papás, lo tendré que hacer. Vamos a decirlo así, la sesión en vivo no es opcional, no es si quieres. Quitémonos de la cabeza es que si quiero me conecto y si no quiero no pasa nada. No, sí, sí pasa. Estamos en clase, estamos en una situación bastante complicada y bastante extraña, por decirlo de una forma, pero eso no nos da derecho a, vamos a decirlo así, manipular la información y decirle a los papás, es que no me tengo que conectar, es que nada más es con que cumpla la actividad y ya, no. Nos tenemos que conectar, chicos, es bastante importante que nos conectemos porque ahí vemos muchas cosas que también son muy importantes. Entonces, los espero para la sesión en vivo. Vamos a ver cómo se maneja la calculadora, vamos a hacer una serie de actividades. De hecho, el día de hoy la actividad de refuerzo va a ser exclusivamente, o la voy a poner solamente en la sesión en vivo, no va a estar en otro lugar, entonces espero que se puedan conectar a la sesión en vivo. Vamos a ver cómo se tiene que trabajar con estas teclas que andan por ahí en algunas calculadoras. Es muy importante que aprendas a manejarlo, así que necesito también que tengas tu calculadora pues a la mano. Si no tienes calculadora, en lugar de calculadora tienes teléfono, a lo mejor la situación se va a poner un poquito complicada porque la calculadora del teléfono pues no es igual a una calculadora como la que tú requieres para poder tener el aprendizaje que requieres, ¿no? Entonces, pues no me queda nada más que agradecerles su atención y los espero un poquito más tarde en la sesión en vivo. Que tengan excelente día y nos vemos en un ratito más.